Entonces, aquí hay que hacer como una reflexión y como repetíamos en las conferencias, no se trata de decir esto es bueno, esto es malo, sino hacer un análisis a nuestra realidad interior, hacer un análisis como un balance. ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Qué de bueno hago? ¿Qué no de bueno hago? ¿Y cuál es mi objetivo? Y después de ese objetivo, cuando yo me muera, ¿qué me voy a llevar? ¿Será que me llevaré algo? ¿Algo material? ¿Me llevaré la casa, el coche, dinero? No me llevo nada. Los ricos y los pobres, todos morimos igual. No importa. Eso sí, eso también nos hace reflexionar. Bien, las mónadas, las esencias, vamos a hablarlo así porque somos materia, energía y conciencia. Entonces, las mónadas, las esencias, se dice que procedemos, hay una conferencia que hablamos de los 12 cosmos. Nosotros vamos a hablar del absoluto. Ese absoluto, algunos lo dicen como Dios. Dios es una palabra muy concretizada, ¿no? Nosotros no vamos a decir, nos dirían, ¿Dios existe? Bueno, Dios existe en todo, está en todo. Si hablamos de Dios, hablamos de que todos somos una parte de esa creación. Dios se diría que somos el espejo de Dios, así se nos menciona. Dios se quiso conocer a sí mismo y se crea a sí mismo a través de las cosas que vemos a nuestro alrededor. Una vez un científico trabajando a nivel ya de lo que se llama la física cuántica, quiso descubrir el sentido de la materia y empiezan a descubrir que el sentido de todo lo que está creado, estamos todos conectados. Cuando se empieza a estudiar la física cuántica, se dan cuenta que todo está conectado. Todo lo que es la energía está conectada. A través de ciertos experimentos percibieron que la manifestación o la excitación de una partícula, elemento X o Z, en cierto momento, se manifiesta igual o se ve igual a miles de años luz, se puede manifestar lo que se dio en este lugar. Es decir, hay una conexión entre todos. Por eso se dice que lo que hagas a tus semejantes te lo haces a ti mismo, porque todos somos parte de una gran familia llamada humanidad. Esto nos cuesta a veces comprenderlo porque nuestra sociedad, la forma de la cultura, nuestros hábitos de trabajo, de relacionamiento social, es ser individualistas. Porque la sociedad de consumo nos lleva a ser consumistas. Pero la realidad es otra. Todos dependemos de todos. Si no, ustedes vean, ¿no? En una comunidad, en un lugar, ustedes saben que tenemos que respetarnos porque todos al final vivimos dependiendo de otros. Si yo vendo algo, dependo del que me compra, y el que compra depende del que le vende, como también de otras cosas que él requiere comprar, y todos dependemos unos de otros. Esto es algo muy importante. Ahora, estamos explicando de dónde venimos todos. Si todos partimos de un mismo lugar, se dice que ese absoluto o esa creación primogénea, vamos a mencionarlo así, desciende como mónadas, vamos a hablarlo así, mónadas o esencias descendemos. Esto en el tema que se da sobre los 12 cosmos es muy interesante. Descendemos esas mónadas, descienden, y esto es como un niño, ¿no? ¿Ustedes a un niño recién nacido lo llevan a la universidad? No, ¿verdad? Al niño hay que enseñarle, tiene que empezar incluso a hacer sus primeras necesidades, tiene que aprender, y cuando no sabe llora porque el pobre dice, Dios mío, yo estaba tan cómodo ahí dentro del vientre de mi mamá, que ahora salgo, tengo que respirar, tengo que hacer mis necesidades, y le duele al niño hasta que se empieza a adaptar, hasta que empieza a respirar, hasta que empieza a aprender a comer, le duele la digestión porque no sabe ni qué es. Pues esto algo parecido somos nosotros. Nuestras esencias cuando descienden a la creación a través de un proceso que luego les tendremos que explicar, de las dimensiones de la naturaleza, es algo extraordinario. Descienden no directamente sobre una persona humana. Ay, caray, dirán ustedes, ¿cómo está eso? No, o sea,
cómo un niño lo vamos a poner en una universidad, o sea, cómo esa esencia desciende en los procesos que se llaman de la evolución de la naturaleza. Estos procesos de la evolución de la naturaleza inician, vamos a hablar aquí. ¿Dónde es esto? Vamos a hablar de los 4 reinos. ¿Cuáles son esos 4 reinos? Vamos a hablar, es el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y finalmente vamos a llegar al reino humano. ¿Han escuchado alguna vez los duendes, los gnomos? ¿Verdad? Las historias de duendes, de gnomos. Bueno, son almas primogenias o almas o esencias recién, digamos, en ciertos sectores, que luego vamos a explicar porque todo da vueltas, pero son las primeras almas que empiezan a tomar experiencias, es decir, empezamos a tomar experiencias a través del reino mineral, de los minerales que se dicen que son evolutivos. Esto es algo importante. A través de estos reinos, el reino mineral, digamos los gnomos y pigmeos, que se han escrito muchas leyendas, cosas que incluso diríamos, pues esto pues para mí es muy difícil creer. Pues yo esto no lo creo. Hay personas que han visto a gnomos y a estos pigmeos. Esto es interesante. Incluso nos tocó una vez en Inglaterra, estábamos por allá en un evento X y en un autobús, el conductor del autobús era en Irlanda, nos comentó que él de pequeño había visto a los gnomos, ¿no? O sea, una persona cualquiera, incluso cualquiera de ustedes lo hubiera podido percibir. Claro, esta era una persona que siempre había vivido en el campo. Aquí en México también hay muchas personas que han podido vivir aquí pues personas más de la naturaleza y lo pueden percibir. Creo que en Foco Tonal, que no está muy lejos de aquí, se hablan que se ven duendes, ¿no? O sea, no estoy hablando algo extraño, nada más que hemos perdido nosotros las capacidades, y este es el problema, de percibir muchas cosas que se ven a nuestro alrededor y no las llegamos ni siquiera a descubrir. ¿Cuántas veces estamos caminando en el día y si nos paramos y alguien nos dice, oye, ¿de qué color son tus calcetines? Ay, caray, y uno se tiene que mirar hasta ver de qué color lleva sus calcetines, porque vivimos tan mecánicos, tan metidos en la mecánica, en esa estructura, que a veces perdemos detalles. Si uno percibiera más cosas, despertaría ciertas facultades, vamos a decirlo, extrasensoriales, facultades que a veces uno dice son fenómenos extraños. No son fenómenos extraños, uno podría tener clarividencia, polividencia, clareaudiencia, intuición. De hecho, las mamás, aprovechando que pasamos el Día de las Mamás, ¿qué no diría una mamá de cuántas cosas no ha intuido de su hijo o de sus hijos? Y si le preguntan, ¿cómo lo sabes? Mira, no lo sé, pero sé que están en un problema. O no sé por qué, algo siento. Porque hay un sexto sentido, se nos dice. Entonces, esas facultades que están adormecidas dentro de nosotros, si las despertáramos a través de lo que vamos a ir explicando en el curso, podríamos percibir que en el reino mineral hay elementales, hay gnomos y pigmeos. De ahí nacen muchas historias. Aquellos que guardaban celosamente tesoros antiguos, acuérdense las famosas maldiciones, dicen, uy, no desentierres el tesoro porque tienes una maldición, y esa maldición estaba guardada llena de misterios, de esos gnomos, etcétera, etcétera. Hay mucho quizás a veces de fantasía, pero también hay mucho de historia o recuerdos de esas épocas cuando todavía se percibía esto que estamos hablando. Bien, entonces descendemos aprendiendo desde el reino mineral, luego pasamos al reino vegetal, es decir, los elementales de las plantas. Esto es interesante también.
Acuérdense, hay una parte física, no es que uno esté encerrado dentro del vegetal, y hay una parte etérica y una parte astral en todo en la naturaleza.